mucha fuerza, Gustav Klimt, ¿sí? Artista que realmente a todos nos deleita muchísimo. Es un artista que consigue aplausos nuestros entusiasmos de una manera muy fácil, ¿sí? Por su arte. Pero hay que reconocer que el curso, como es un curso introductorio, como es un curso dedicado a los grandes hits, ¿no? o a los grandes pivotes, ¿no? de la historia del arte, nos concentramos en una selección. Así que vamos a seleccionar a los artistas más relevantes. Y dejamos, por ejemplo, la figura de Gustav Klimt para los cursos de profundización. De todos modos, los vamos a presentar, lo vamos a barajar de alguna manera para que sepan dónde se ubica, ¿sí? Pero nos vamos a dedicar a Francia, ¿sí? Sobre todo al territorio francés, al postimpresionismo francés. Pero bueno, todavía falta, tenemos el encuentro de hoy, tenemos el próximo para terminar con estos impresionistas y aprovechar también como estos artistas a los que nos estamos dedicando, que por lo general la asociación durante los cursos de los grandes maestros, ¿se acuerdan? Como hubo el año pasado, les suele dedicar, ¿sí? 4 encuentros, ¿sí? A Monet, 4 encuentros a Degas. Son artistas que evidentemente dan para muchísimo. Pero lo bueno de estos cursos introductorios es que podemos jugar un poco con cómo ordenar la producción más importante de estos artistas y poder diferenciarlos, ¿sí? Poder reconocer, este es Monet, este es Degas, este es Renoir, a partir de las características más importantes. Y por otro lado, revalorizar nuestra colección, ¿sí? Vamos a ver justamente que muchísimos artistas de los que estamos viendo en este curso y en el próximo, ¿no? Forman parte, ¿sí? Del elenco que tenemos en nuestro museo. Entonces, ir al museo implicaría poner en práctica, si ustedes tienen ganas, ¿no? Todo esto que estamos aquí discutiendo. De Paul Cézanne vamos a ver apenas una imagen en este módulo, ¿sí? Recuerden que Paul Cézanne es un artista francés que también va a estar siendo parte del impresionismo, pero apenas aparecen las primeras muestras y después, un poco desilusionado, se baja del equipo, ¿sí? Y va a conformar parte de lo que nosotros entendemos como post-impresionistas. Así que por eso en este módulo, ¿sí? Otra vez los títulos son un poco capciosos, de Edouard Manet a Paul Cézanne, ¿sí? Es un título que más que nada trata de engancharlos, de captarlos, ¿sí? Porque son 2 nombres interesantes, pero créanme que los vamos a trabajar a Cézanne con mucha profundidad el módulo que viene, ¿sí? Igual algo vamos a ver al Cézanne impresionista, vamos a ver un par de obras nada más, ¿sí? Porque enseguida Cézanne, como Hamlet, ¿no? Algo huele mal en Dinamarca, dice, algo huele mal acá, ¿no? Y esa pintura que está, fíjense, ¿no? Cómo se va armando un sentido, ¿no? Es un sentido, no es el único. Pero cómo estos artistas como Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, ¿no? Que son atraídos, ¿sí? Por el éxito de estos pintores a París, de pronto hay algo que no los convence. Ese matrimonio entre burguesía y arte, esa suerte de unión que hay entre ese gusto burgués, ¿no? Y esa pintura impresionista, a estos artistas no los va a convencer. Hay que hacer algo más, hay que hacer algo nuevo, hay que hacer algo distinto, hay que hacer una búsqueda mucho más profunda, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a apartar, ¿no? De esos ideales del impresionismo. Por eso llamarlos postimpresionismo es una opción, pero otros prefieren llamarlos los prevanguardistas. ¿Por qué no? ¿No? Si son los postimpresionistas, son los prevanguardistas. Y hay que pensar que en esos artistas también está el origen de las vanguardias, ¿sí? El origen del fauvismo, el origen del cubismo, se da con los postimpresionistas. Son la bisagra que necesitamos entre el impresionismo y las vanguardias, ¿sí? Pero tiene que ver con una búsqueda personal mucho más profunda, mucho más difícil también, ¿sí? Estos artistas van a elegir muchas veces el camino más difícil, lo que no está tan mal después de todo, ¿no? Una cosa poética y muy interesante. Pero eso lo vamos a ver el módulo que viene si tienen ganas. Lo recomiendo muchísimo, ¿sí? De este segundo año, realmente el curso de impresionismo y de postimpresionismo son los más amables que tiene segundo año, porque después con las vanguardias nos tenemos que remangar, empezamos ahí, ¿no? A pelearnos que si esto es arte, que si esto no es arte, ¿eh? De todos modos vamos a
dar todas las herramientas para que ustedes puedan dialogar con esas obras. Pero realmente impresionismo y postimpresionismo es uno de los cursos que más sonrisas nos ponen en el rostro. Muy bien, vamos a empezar este encuentro. Bienvenidos, muchísimas gracias por haber venido. Hoy un día frío, pero por suerte con un poquito de sol. Vamos a ver si dura hasta la tarde. Y vamos a empezar con este cuarto encuentro en el que les traje, para ir acomodándonos y escuchando un poquito de música, litografías de Monsieur Renoir, ¿sí? Renoir, el artista que vamos a conocer hoy, que es el que nos permite entender ese pasaje que va a haber de las primeras exposiciones donde el paisaje, ¿no?, abundaba a la figura humana. Con Renoir aparecen las figuras en una superficie importante del cuadro, ¿sí? Entonces, este artista Renoir fascinante hizo muchísimas litografías. Entonces vamos a ir viendo esas litografías, esos dibujos. También hay unas carbonillas por ahí también, las puse por ahí para complementar. Pero mientras nos vamos acomodando y entrando un poquito en calor. Vamos a ver cómo salió esta presentación y las comentamos al final. Guarda que te están saliendo con flash las fotos, ¿sí? Y esto lo tienen en las carpetas de imágenes, ¿eh? Aviso que esto está todo en las carpetas de imágenes. Ahí vamos. Gracias, Dani. Muy bien, Vladimir Martynov, este compositor ruso, acompañaba, ¿sí?, con esta pequeña suite estas litografías, estos dibujos de Renoir, ¿sí? Un artista que, como habrán notado,
En sus últimos años, Renoir muere en 1919, y estos trabajos que estamos viendo, fíjense, son de los últimos años, de las últimas producciones que hace, está todavía muy pero muy activo. Pero hay que decir que va a ser justamente la propuesta de los marchands, como Ambroise Vollard, que fue su marchand, su representante durante muchos años, en los últimos tiempos, lo que activó la producción de Renoir, estos marchands, sabiendo que todo lo que tocaba Renoir era un éxito, lo hacen dibujar al viejo, ¿sí? Todo el día, lo hacen esculpir, lo hacen pulir cosas. Es decir, hay una propuesta en los últimos años del Paul Renoir que no lo dejaban descansar tranquilo, ¿sí? Y eso que él tenía va a tener una enfermedad en las manos, terrible, una artrosis que no lo va a dejar trabajar, pero igual, ¿sí? Por un lado, sus ganas, ¿no? De seguir produciendo. Y por otro lado, ¿sí? El entusiasmo de los marchands los va a llevar a hacer cosas realmente increíbles. Fíjense que Ambroise Vollard, por ejemplo, el representante, ¿sí? Le va a conseguir un equipo de escultores para que el viejo Renoir, ¿sí? Produzca, por ejemplo, terracotas. Esto lo hizo Renoir con la ayuda de Richard Guinaud, que era un escultor, ¿sí? Que tenía que ir 3 veces por semana, ¿sí? A Cannes, porque Renoir se instaló en Cannes-sur-Mer, tiene una casa hermosa, una finca hermosa en el sur de Francia, ¿no? Y este escultor iba y lo ayudaba, ¿sí? A Renoir a hacer, por ejemplo, este retrato de Aline, que fue su segunda mujer, la madre de los chicos, ¿sí? Entonces, con una composición que nos recuerda las terracotas del periodo rococó, vamos a ver esta relación entre el rococó y las obras de Renoir, encontramos esta producción, pero noten la fecha, 1916. ¿Sí? Insisto, Renoir fue un artista que en sus últimos años produjo unas obras, ¿sí? Que wow, chapeau para Monsieur Renoir, que ya es un hombre grande, y está con la ayuda, insisto, de Richard Guinaud, ¿sí? Ahí me gusta ponerlo, hay algunas fichas técnicas que lo sacan al pobre Richard Guinaud, pero hay que reconocer que la ayuda es evidente para hacer, por ejemplo, este juicio de París. Y atención ahí, un juicio de París, clásico acá, qué tema mitológico, que entró en la paleta y en el interés de este artista impresionista, porque hasta ahora no hemos visto temas mitológicos en el impresionismo, pero aquí en 1914, ¿no? Apareció esta posibilidad. Insisto, el ímpetu del artista más el entusiasmo, ¿no? De los marchands va a hacer que este artista siga trabajando muchísimo. Vamos a presentar hoy y trabajar con la figura de Renoir y con las figuras de Renoir, claro, esa es la idea de hoy, para ver cómo pasamos de ese primer momento dado por Monet y su paisaje, ahí vamos, de Monet y su paisaje, hacia los temas donde la figura va a estar ocupando una superficie mucho más grande en el plano. Figuras hay, pero aquí ocupan un acento, una proporción pequeña con respecto al paisaje. Lo que vamos a notar que con Renoir y con Degas, la figura empieza a ser cada vez más protagonista, más monumental. El encuentro pasado lo que hicimos fue trabajar la obra de Monet, ¿sí? Reconocimos sus etapas, reconocimos esa primera influencia importantísima de Manet, ¿sí? Y después vimos cómo desarrolló su carrera como paisajista. Y dijimos también que fue el único artista de los impresionistas que pudo esquivar los dardos y las flechas de los artistas de vanguardia que vinieron después, ¿sí? Eso es una gran síntesis de lo que vimos en el encuentro pasado. Hoy nos toca trabajar la figura de Renoir, un artista que no pudo esquivar los dardos de los vanguardistas, al contrario, ¿sí? Se las ligó todas, ¿sí? Es decir, no pudo calmar, por así decirlo, no pudo apaciguar, ¿sí? Los deseos y los reclamos de los artistas más jóvenes. ¿Sí? Y no solamente de los más jóvenes, sino también de su propio equipo, los artistas que lo acompañaron en este momento del impresionismo, también un poco se apartaron a partir de la década del 80. O mejor dicho, podríamos decir que el propio Renoir es el que se aparta del grupo. Me gustaría que hoy se lleven una muy buena idea de las etapas que conforman la obra de Renoir. Un artista fascinante, pero con muchas facetas, ¿sí? Con muchas etapas que podemos ir transitando juntos.
Con respecto al paisajismo de esta primera etapa, simplemente quiero mencionar la obra de Camille Pissarro, ¿sí? Un artista extraordinario también. Nosotros simplemente vamos a ver dos imágenes para ya ponernos de lleno con la figura de Renoir. Y quisiera traer ejemplos que tienen que ver con nuestro museo. Miren, por ejemplo, estas praderas en Pontoise, ¿sí? Pintadas en 1874 por Pissarro, ¿sí? Pissarro también va a estar en la línea de los paisajes de Monet, pero hay una diferencia. En 1874, Pissarro está instalado en Pontoise. Por lo tanto, los paisajes que va a producir a la manera impresionista, ¿sí? Y con esas charlas que él iba a París, ¿no? Y discutía, siempre están, ¿no? Signadas por el paisaje campesino. No vamos a encontrar una pintura urbana en la década del 70 en Pissarro. Esto es importante decirlo porque las obras típicas de Pissarro como impresionista urbano vienen en la década del 90. ¿Sí? Esta obra la tenemos nosotros en el Museo Nacional de Bellas Artes, una de las obras más lindas que hay, pero es del 74. En cambio, fíjense que todas las calles y bulevares que hizo de París, miren la fecha, 1898. Pissarro fue uno de los grandes artistas que ayudó a consolidar el estilo impresionista en la década del 90. ¿Sí? Se volvió más impresionista en la década del 90 que lo que era en la década del 70. ¿Se entiende? ¿Sí? Es muy curioso este fenómeno, porque Pissarro es uno de los artistas que ayudó a que ese estilo, esa escuela impresionista, sobreviva durante mucho tiempo. ¿Sí? Así que, interesante, esto del Boulevard, que ya lo habíamos visto en otro encuentro, bueno, me ayudó un poco a ordenar estas dos etapas, pero siempre paisaje Pissarro, un artista muy vinculado al paisaje. Y el otro artista que va a estar dentro de esta escuela del paisajismo es Alfred Sisley, este francés, pero hijo de familia de ingleses, también hijo de comerciantes. Pissarro también pertenece a una familia de comerciantes. Fíjense, todos estos personajes son hijos de comerciantes, ¿sí? Salvo Manet, salvo Degas, salvo Caillebotte, que eran los tres niños bien del grupo. Bueno, Basile también, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a Basile. ¿Sí? El resto eran hijos de comerciantes, de laburantes, y no tuvieron la misma fortuna en cuanto a sus inicios que esos otros dandies. Y esto también hay que decirlo porque la formación va a ser totalmente distinta. Alfred Sisley también sí fue parte de este primer grupo que puso el énfasis en el paisaje. Y en el caso de Sisley, por favor, noten el gusto que tiene por el agua. ¿Sí? A Sisley le encanta el agua. ¿Sí? Y cuando nos muestra agua, nos muestra anegaciones, inundaciones, pero nunca con una mirada social, nunca con una mirada pesimista, nunca con una mirada, ¿no?, terrible. Cuando se inundó, por Marly está yendo, ¿sí?, si ustedes quieren, para Versalles, ¿sí?, nos encontramos con esta descripción, con esta mirada donde el cielo se refleja, ¿no?, en estas superficies de agua, pero no aparece la incomodidad social, el sufrimiento, ¿sí?, de la gente, para nada, ¿sí?, sino más bien es un estudio de relaciones entre cielo y agua. Y esto es algo que le interesó muchísimo. Y nosotros en nuestro museo tenemos, bien de la época, ¿sí?, de los inicios del impresionismo, de la década del 70, unos cuadros maravillosos de Sisley, en el que el cielo continúa en el agua. Si ustedes entrecierran un poquito los ojos, ¿sí?, van a ver que el cielo, que es una masa gigante en la superficie, ¿no?, del cuadro, continúa de alguna manera casi sin línea de horizonte, ¿no?, en el río. Entonces, estas preocupaciones que tienen que ver con el paisaje, resueltas con una mirada también, con una pincelada impresionista, de gente moderna, fíjense, esa gente ahí está muy bien vestida, están practicando el deporte del remo, ¿sí? Estos típicos características del impresionismo aparecen aquí en estos paisajes de Alfred Sisley. Con lo cual nosotros cerramos esta primera etapa de las exposiciones impresionistas, porque dijimos que Monet, Pissarro y Sisley conforman un primer momento. No es que dejan de exponer después, van a seguir exponiendo y también paisajes, pero lo cierto es que en la segunda etapa toma el liderazgo del grupo, las organizaciones, ¿no? Va a ser Renoir, ¿sí? Es el artista que vamos a conocer hoy, Renoir y Degas. Por lo tanto, este encuentro trabajamos a Renoir y el próximo a Degas, y con Degas le ponemos moño a las bailarinas, digo bien, moño a las bailarinas, para cerrar este módulo.
¿sí? Entonces, Monet, Pizarro, Sisley, paisaje en una primera instancia, las figuras que van a proponer tanto Renoir como Degas, y por último, esa conformación de lo que habíamos dicho, la escuela impresionista. ¿Quién colaboró, por ejemplo, para que esa escuela impresionista se consolide? El propio Pizarro, que para la década del 90 seguía haciendo paisajes urbanos, ¿sí? Es un esquemita que nos permite ordenar lo que estamos viendo. Así que vamos a ver hoy a estas figuras que propuso Renoir, a estas mujeres hermosas, ¿sí? Exuberantes, redondas, ¿sí? Que propone, ¿no? Renoir. Para que el encuentro que viene nos vayamos a la figura de Degas y sus bailarinas. Yo quisiera presentar a Renoir como el pintor de lo agradable. Una frase que me encanta para este artista, que jamás, pero jamás nos va a poner un acento incómodo en lo que nos muestra con su arte, ¿sí? Es realmente el pintor de lo agradable. Es un artista que nace en 1841 en Limoges, ¿sí? En la provincia de Limousin, en el centro sur ahí de Francia. Va a ser hijo de un sastre y va a ser hijo de una costurera. Muchas veces los argentinos comparan a Berni con Renoir, porque Berni tuvo, ¿sí? Una especie de familia parecida. El papá de Berni también era sastre. La mamá de Renoir fue costurera, familia humilde, ¿sí? Que también vivió crisis económica, sobre todo la del 48. Y en Limoges, ¿sí? Desde muy temprano, Renoir empezó a trabajar en la fábrica de porcelanas, ¿sí? Decoraba porcelanas, ¿sí? Esto de decorar porcelanas, esto de trabajar la superficie de objetos decorativos, le va a dar a Renoir siempre, pero siempre de aquí en más, un gusto, ¿sí? Un deleite. Por eso que tiene que ver con lo accesorio, ¿sí? Es el pintor de lo agradable también, porque se dedica un poco a esto. Ya siendo muy jóvenes, ¿sí? se trasladan a París, y en París va a entrar a estudiar arte, ¿sí? Primero en el Louvre. Se queda fascinado cuando entra en el Louvre y ve las obras de los grandes maestros, ¿sí? Y empieza a hacer talleres. A él no le interesa la academia, no le interesa la École des Beaux-Arts, pero sí le interesa formarse, así que va a ir al taller de Claire, un profesor muy bueno que tiene una academia abierta, talleres abiertos. La academia en ese sentido era muy buena, no es como ahora. Uno podía ir al taller del profesor todas las veces que quisiera durante la semana, pero el profesor era el que iba solamente 2 o 3 veces al taller. Entonces uno producía en el taller con los modelos, con los yesos, y después venía el profesor y opinaba sobre lo que habías hecho, ¿sí? Esos eran los talleres abiertos. Y Claire, vamos a conocerlo hoy, ¿sí? Tenía un taller donde iban estos artistas. ¿Y a quién va a conocer ahí? Va a conocer a Sisley, va a conocer a Pizarro, va a conocer a Monet, con quien se va a hacer muy, pero muy amigo durante muchos años, Van a ser una pareja, pero así como de esos amigos que están mucho, pero mucho tiempo juntos. A Basile también. Pero Renoir va a tener siempre dificultades económicas, así que va a pasar una época en la que tiene que vivir en los talleres de los amigos. Realmente cuestiones de dinero, problemas de dinero muy, pero muy serios. La figura de Manet también lo va a impactar y lo va a influenciar, igual que pasó con Monet, y después va a encontrar su propio camino, ¿sí? Entonces, la estructura de la biografía que vimos con Monet la podemos trasladar, ¿sí? También a la figura de Renoir, salvo por un caso. La diferencia es una, y es que Renoir no pudo renovar, no quiso renovar, ¿sí? Su modo de pintar, ¿sí? Como sí lo hizo Monet. Acuérdense de las nenúfares que están en la Orangerie. Acuérdense de esa obra, ¿sí? Para entender que Monet, ¿sí? Hizo un giro con su obra. Bueno, Renoir de alguna manera, ¿sí? Hizo un giro, pero yo diría un contragiro, ¿sí? Fue como para otro lado, ¿sí? Y eso lo enquistó en una posición muy particular. Vamos a ver estas etapas juntos. El pintor de lo agradable, entonces, este artista que tuvo muchísimo éxito, ¿sí? Y que como buen impresionista, ¿sí? Tuvo reconocimiento en vida, ¿sí? Ya pasada, si ustedes quieren, la cuarta o quinta exposición del grupo. Vamos a escucharlo al propio Renoir, ¿sí? Cuando habló de sí mismo, de cómo se formó. Ahí va.
En París he decorado mucho, cafés como 20. Todavía hoy me gustaría pintar decoraciones a la manera de Boucher sin escatimar el verde veronés ni el azul de cobalto y transformar muros enteros en Olimpos, en domingos sin fin, porque para mí un cuadro ha de ser algo encantador, simpático y bello. Sí, bello. Ya hay suficientes cosas desagradables en este mundo para que nosotros fabriquemos otras más. Esta frase, ¿sí?, es develadora de cuál va a ser la postura con respecto al arte de Renoir, ¿sí? Por un lado, una mirada donde lo decorativo va a estar presente, ¿sí? Por otro lado, miren a quién mencionó ahí, a Boucher, a Fragonard podría haber mencionado también, a los artistas del rococó, Guarda, tengamos presente ese siglo XVIII, a ese Boucher y a ese Fragonard que hicieron esas pinturas tan galantes, ¿sí? Y por otro lado, esta idea de pintar algo que tiene que ver con lo bello, ¿sí? Porque cosas desagradables ya hay. En 1870, él también va a tener que participar de la guerra franco-prusiana, va a ser alistado en el ejército, va a volver muy, pero muy dañado, ¿sí?, muy enfermo, ¿sí? Y estas situaciones traumáticas van a ser las que lo posicionen, igual que a Monet, ¿no?, en una pintura que tiene que ver con lo agradable. Renoir es un artista que, si bien empieza en el Louvre y va a los talleres, va a ser la figura de Manet que lo va a impactar, de la misma manera que pasó con Monet, cuando este artista, Fontaine-Latour, este artista vinculado más al simbolismo que al impresionismo, retrata al grupo de Batignolles. Miren dónde lo pone a Renoir, lo ubica en un lugar privilegiado de la composición. En ese marco vacío que está atrás, aparece justo ahí, se puso la figura de Renoir, ¿sí? Esta composición devela que Renoir va a ocupar, ¿sí?, un lugar importante dentro de este grupo, ¿sí? El resto de los personajes que aparecen ahí, el grupo de Batignolles, Astruc, Maître, Basile, el Solá, Émile Zola, todos estos también van a ser parte, pero digo, Renoir va a ocupar un lugar muy pero muy particular, porque las habilidades que ha tenido como pintor de joven fueron impresionantes, fueron realmente un artista con un virtuosismo que no necesitó realmente a veces de la academia para, por ejemplo, hacer un muy buen retrato. De todos modos, la juventud de Renoir es complicada. Tiene que vivir, tiene que pedir prestado, ¿sí?, a sus amigos. Y uno de los que más lo ayudó fue Basile, ¿sí? Lamentablemente Basile va a morir en la guerra franco-prusiana. Sin embargo, ¿sí?, lo consideraron siempre un miembro del grupo impresionista. En las muestras de los impresionistas estuvo expuesto Basile, aunque no en vida, pero sí con sus obras, con ese pequeño conjunto de obras que hizo antes de 1871. Y esta obra, fíjense, es una obra del propio Basile, que muestra su propio taller. Tenía un taller buenísimo en París. Miren la iluminación que tiene, el espacio que hay acá, ¿sí?, la calefacción, hay un piano, ¿sí? Y les muestro este cuadro porque Basile se autorretrata ahí chiquitito, dialogando con Manet. Manet, ¿sí?, vino de visita al taller de Basile y están hablando sobre una obra, ¿sí? Zacarías Astruc, el gran crítico, también aparece ahí. Edmond Maître, el músico y coleccionista también del grupo, pues, inmediatamente, pero después fue un gran coleccionista de impresionismo, está tocando el piano. Y miren quiénes están alejados, ¿sí?, un poco distraídos de la situación, el propio Renoir y el propio Monet, charlando, ¿no?, tal vez de otras cosas, planeando algún viaje por ejemplo, a Chailly, o planeando un viaje a Barbizon a conocer a esos artistas que están pintando paisajes. Esta obra devela un poco ese espíritu y devela también, ¿sí?, el cariño que Basile le tenía a su amigo Renoir. Todas las obras que ven colgadas ahí son obras de Renoir. Todas. Así que vemos un poco esa tensión que había, ¿sí?, ese fanatismo, ese gusto que Basile tenía por su amigo, y los cuadros, como pueden ver, bastante grandes que hacía este artista. Este grupo, ¿sí?, se autogestionaba, diríamos hoy, ¿sí?, se potenciaba en sí mismo para pintar. Renoir hizo un retrato de Frédéric Basile pintando, ¿sí?, en su caballete. Basile era un muchacho alto, de piernas largas, que se tiene que, ¿no?, enredar en sí mismo para poder pintar en el caballete.
Y lo que ven atrás, ¿sí? No es una obra de Renoir, pero sí es una obra de Sisley. Sisley está ahí atrás, con esos caminos que pintaba, con un poco de nieve. Pero esto de retratarse a sí mismo es algo que hoy en los talleres de pintura se siguen haciendo. Los intendentes a veces se usan a sí mismos de modelos. Así que Frédéric Bazille le devuelve el favor, ¿sí? a Renoir y lo retrata sentado en su silla, pero no pintando. Fíjense, es un cuadro inconcluso. Pueden ver el fondo que todavía no sabemos si iba a ir para un lado oscuro o para un lado claro. Pero ahí aparece el joven Renoir, ¿sí? a la manera de Bazille, sentado muy, por así decirlo, cómodamente, muy descontracturadamente en una silla. Esto es lo que hacía el grupo. El grupo además también salía a pasear y salía a pintar en paisajes, sobre todo lo que van a hacer es ir a Barbizon, ir a Fontainebleau, a esos bosques, a conocer a los artistas como Rousseau, Troyon, estos artistas que, bueno, que de alguna manera estaban haciendo un tipo de paisaje nuevo. Pero Renoir tiene mucha facilidad con los rostros. Renoir le salen muy bien las cabezas. Miren esto que hizo en el taller de Clay, que retrató a todos sus compañeros. No hay mujeres, en la academia era un lugar muy homosocial, ¿sí? Un lugar muy particular. Hasta el modelo lo hizo ahí abajo. Pero todos los que ven ahí, por ahí está Alfred Sisley, ¿sí? Son los amigos, los compañeros de taller que tenía Renoir en la academia Clay. Y esto lo hace, ¿sí? En un primer momento, cuando ya Renoir tiene herramientas suficientes para dedicarse a la pintura. Bueno, yo voy a ser retratista. Y hace un retrato del papá de Alfred Sisley, que tenía un poquito de dinero. Entonces el padre de Sisley dice, bueno, contratemos a tu amigo que me haga un retrato. Y fíjense que Renoir va a hacer un retrato, ¿sí? Pero muy bueno del padre de Sisley. Eso sí, el padre de Sisley es un hombre conservador y dice, hacemos un retrato haremos al modo tradicional, así que vamos a ver un retrato en donde no hay un despliegue del color, trabaja con los colores tradicionales, trabaja con el encuadre tradicional, un retrato psicológico importante. Bueno, no va que manda este cuadro al salón y se lo aceptan. Este fue uno de los primeros éxitos que tuvo Renoir. Pero qué distinto es esto al espíritu del impresionismo. Nadie diría que el que pinta acá va a triunfar después con el impresionismo. Y sin embargo es lo que pasó. Renoir, cuando retrata, ¿sí? al padre, a William, ¿no? ¿Sí? William Sisley, ¿sí? está de alguna manera posicionándose como un artista tradicional del retrato. Pero de a poco, ¿sí? ya a fin de ese mismo año, la paleta empieza a cambiar. ¿Sí? Los encuentros con los paisajistas en Barbizon, las experiencias con sus amigos, hace que, fíjense, el mismo año, 1864, con la señorita Romain, aparece ya otro despliegue de color. La señorita Romain Lascaux, ¿sí? era una familia que vivía justamente en Barbizon, ¿sí? Entonces, de una familia también, supongo que a lo mejor tenía padres o tíos cazadores que iban a estos lugares a cazar y le contratan, ¿sí? a Renoir para que le haga un retrato de la nena. Y le hace un retrato de la nena lindísimo. También develador de uno de los intereses más grandes que va a tener Renoir y que van a caracterizar toda su obra, que es la decoración, el detalle, los moños, los ribetes, los puños, ¿sí? los tocados, las alhajas, todo eso que tiene que ver con la decoración ya aparece, ¿sí? en ese retrato de una manera mucho pero más enfatizada que por ahí la pincelada académica que permitía un poco alguna síntesis. ¿Notan esa diferencia? En el mismo año, ¿sí? Ahí Renoir hizo un primer giro. Son retratos, pero son retratos distintos, ¿sí? Y además hay que pensar que la figura justamente de Manet, ¿no? ayuda un poco a que estos retratos tengan otro tipo de paleta. Monet se dejó influenciar por Manet. Bueno, lo mismo le pasó a Renoir. Cuando Renoir se pinta a Lisa, que va a ser su primera mujer, una modelo con la que va a compartir, ¿sí? los primeros años de su vida artística, esta obra que vemos aquí está también influenciada por la figura de Manet, por la obra de Manet. Miren cómo ha resuelto ese fondo con esas pinceladas evidentes, un retrato de cuerpo entero, ¿sí? Un retrato también muy que simplifica con las pinceladas esos colores al modo de
de Manet, ¿sí? Ahora, la gran diferencia que vamos a encontrar entre las obras de Manet y de Renoir es que con Renoir encontramos detalles. Miren ese velo, ese tul de la manga que nos permite ver el brazo por debajo. Manet jamás hubiese pintado esto. O fíjense el detalle que aparece en el puño o las tonalidades, si ustedes quieren, de esa seda en ese vestido blanco. Bueno, justamente es algo que por ahí, ¿sí?, Manet no se hubiese detenido. Pero a Renoir estas cosas le gustan. Sin embargo, debemos decir que esa obra y esta que estamos viendo acá, ¿sí?, están influenciadas por la figura de Manet. Unas pinceladas bastante sencillas, unos fondos apenas esbozados, ¿sí?, pero recordemos que, ¿no?, a Renoir le gusta muchísimo el detalle. Los ribetes, los encajes, las cosas decorativas, todo eso está. Ahora, comparen el pantalón. Miren, acá lo tienen Alfred, ¿sí? Alfred Sisley. Comparen el pantalón de Alfred Sisley con el pantalón del Pífano. Van a notar que está resuelto de una manera muy similar. Una línea de contorno, dos valores para el pantalón, muy pocas trazos para los pliegos, ¿sí? Es decir, la figura, ¿sí?, de Manet va a ser para este grupo siempre una influencia importante. No solamente el modo de pintar, sino también el modo de operar y de comportarse con la obra. Ustedes se imaginan que estas obras que estamos viendo aquí fueron destinadas al salón, porque para Manet había que mandar las obras al salón. A medida que avanzamos con los años, el grupo de los impresionistas va a decir, no queremos mandar más obras al salón, vamos a hacer nuestros propios espacios de exhibición. Y noten aquí, por ejemplo, que mientras Renoir pintó, ¿sí?, a la pareja de Sisley, ¿sí?, la pareja Sisley, allá lo tenemos a Monet, que pintó también a su primer mujer, a Camille, con su vestido verde. Las propuestas compositivas, el tipo de pincelada, esto de pintar la vida moderna, bueno, esto es parte, insisto, de la influencia de Manet en este grupo. Pero en el caso de Renoir hay que decir que fue un poquito más, duró un poquito más la influencia de Manet que en Monet. En Monet no duró tanto, en Renoir pegó un poquito más. Tal vez habría que pensar que Renoir tenía ambiciones un poquito más extendidas y más parecidas a las de Manet, de querer ser reconocido por el salón. Pero esto le va a durar poco, ¿sí? Va a seguir mandando obras al salón hasta 1870, 73, y muchas van a ser rechazadas. Diana Cazadora, rechazada por el salón, La bañista con perrito, rechazadas por el salón, pero tienen una intención, fíjense, de ser obras, como quien dice, saloneras. ¿Qué es lo que hace que estas obras sean saloneras? Primero el tema, Diana Cazadora, tema mitológico, es un tema ideal para el salón. Mujer desnuda, ¿sí?, bien entendida volumétricamente, ¿sí?, pero las pinceladas de Manet, ¿sí?, ahí haciendo un poco todavía de esa suerte de planimetría, ¿sí?, un poco la reminiscencia y copia a las obras de Courbet, que también hacía estas escenas de cazadores con estos animales muertos. Bueno, tal vez hacía que el salón rechazase estas obras. Por otro lado, hay que decir que Renoir no tenía formación académica, en el sentido que no iba a la École de Beaux-Arts. Y esto bajaba un poco el puntaje en el salón. Uno podía presentar obras, pero cuando terminaban el currículum, ya, bueno, Renoir es un artista que no está yendo a la École de Beaux-Arts. Y allá pasó lo mismo. Fíjense, esa obra es interesante, la del Bañitas con perrito, porque nos hace acordar todavía más a Manet. ¿En qué sentido? En que acá no vemos tema mitológico. Y es una mujer moderna, miren el vestido que tiene, desnuda en un bosque. Nos hace acordar muchísimo a lo que había hecho con el desayuno sobre la hierba o el almuerzo sobre la hierba. Y Renoir, además, cuando estaba un poco, se frustraba, de hecho, quemó y rompió muchas de estas obras, de este periodo, como no tenía tolerancia a la frustración, al rechazo, rompió y tiró muchas obras. Estas por suerte se salvaron. Es más, y algunas las utilizó para seguir trabajando. ¿Notan que ahí atrás de la bañista con perrito hay una figura que está medio flotante, pero no entendemos dónde está, si salió de un árbol? Si, bueno, esa figura fue colocada después, ¿sí? Igual que hacía Manet, ¿no? Las obras de estas superficies importantes, miren, 1,80 m, está una puerta, es este cuadro, ¿no? Bueno, fíjense que está siendo trabajado, ¿sí?, en distintas etapas.
Pero hay que decir que esta etapa de Renoir, ¿sí?, tiene un costado en el que la tradición clásica, ¿sí?, está presente. Ahí tenemos una ampliación de esa obra para que vean el detalle de la vestimenta, la relación con la ninfa sorprendida de Manet que tenemos en nuestro museo. La bañista con perrito podría ser una ninfa sorprendida, a la manera de Manet, ¿sí? Estamos, fíjense, todavía en 1870 con Renoir, pero que toma prestados algunos recursos que nosotros vemos con Manet, ¿sí? Esa figura desnuda en un bosque. De todos modos, ya alguno debe estar viendo que a Renoir el volumen le interesa, no como a Manet, que el volumen le interesa más bien como forma plana. Noten esa calidad volumétrica que tiene la bañista. ¿Y por qué? Y porque, bueno, porque cuando Renoir pintó la bañista, pensaba en las esculturas clásicas que había visto en el Louvre, ¿sí? Entonces, hay que decir que aquí, con Renoir, nos encontramos con un artista donde la cuestión clásica está presente. Es muy ambicioso Renoir, en esta etapa. Pretende, ¿no?, como en su pintura moderna, hacer alarde de los conocimientos que tiene o que pretende tener de la tradición clásica. Pero esto no es el Renoir que nosotros vamos a conocer. Sin embargo, muchacha desnuda, muchacha hermosa, muchacha con una piel muy suave, muy tersa, muy volumétrica, con sus virtudes, al aire, así. Bueno, esas son las mujeres que vamos a ver después en Renoir, ¿sí? Ahí tienen a Diana Cassadra, que vimos antes, que como les decía yo, ¿sí?, tomaba prestadas cosas todavía del viejo maestro Gustave Courbet, ¿sí?, que para algunos artistas como Monet y Renoir era una figura importante. El tratamiento del fondo, la idea de las figuras de los animales muertos, bueno, todos estos elementos también remitían a esta figura, que no hay que alejarlo demasiado del grupo de los primeros impresionistas, a Courbet, hay que dejarlo ahí cerquita. Y ahora sí, a partir de 1870, se da un giro en la obra de Renoir porque empieza a mirar a Delacroix. Delacroix, artista romántico por excelencia, famoso, ¿sí?, por sus motivos vinculados al Oriente Medio, ¿sí?, también atrajo la figura de Renoir, ¿sí? Las odaliscas, las argelinas, ¿sí?, fueron también un motivo para Renoir. Y fíjense que aquí otra vez aparece el deleite por el detalle. El deleite por esas sedas estampadas, por esos tocados, por esos aretes. Es decir, otra vez la decoración prácticamente inunda, ¿sí?, toda la superficie, ¿sí? Y hay que decir que esto también se puede vincular con la tradición clásica, porque Ingres también había pintado sus odaliscas. Ahora, miren, ¿no?, lo clásico que parece, ¿no?, el desnudo de Ingres, lo clásico, lo frío, lo controlado de la odalisca de Ingres comparado con esa mujer argelina que hizo Renoir, que tiene una exuberancia, una potencia, ¿sí?, una cantidad de pinceladas mucho más evidentes que la de Ingres. Por eso decimos que en este momento, en la década del 70, ¿sí?, Renoir pasa por encontrar en la figura de Delacroix un punto de partida muy pero muy inspirador, ¿sí? Ahora noten cómo se ubican las mujeres en los espacios de Delacroix y miren el espacio que ocupa la mujer, ¿sí?, en las obras de Renoir, ¿sí? La mujer es protagonista. Y hay que decir esto, que es interesante pensar cómo Renoir le dio, ¿sí?, a la mujer realmente un protagonismo, ¿sí?, una sensualidad, una liberación también, ¿sí?, interesantes, Las mujeres de Renoir realmente fueron tema que lo preocupó muchísimo. Ahí tienen, miren esto qué curioso este trabajo de Renoir, se llama Interior de una arena en Montmartre, pero que son parisinas vestidas de argelinas, ¿sí? Porque Renoir no fue jamás a Argel, no fue a Marruecos, no hizo esos viajes como hizo Delacroix. Sin embargo, a estos burdeles, a estas muchachas que por unos francos, ¿sí?, podían posar para los artistas, ¿no?, las viste o las simula como argelinas, ¿sí? Esto también era algo que a Renoir en la década del 70, antes de ponerse de lleno con el grupo de los impresionistas, es algo que también lo atrajo muchísimo. Como ven, Renoir es un artista muy pero muy atractivo.
Quisiera demorarme, ¿sí? Sí. ¿Tiene algo que ver el protagonismo de las mujeres con el luteranismo? No, no creo en este caso. Renoir es un hombre en ese sentido muy, pero muy laico, ¿sí? Muy de su época. Por lo tanto, el tema de la cuestión religiosa es algo que, sobre todo a este grupo, ¿no? de los impresionistas, no los va a atormentar para nada, ¿sí? Al contrario, la mujer desnuda, la mujer coqueta, la mujer sensual, la mujer que se acaricia, ¿no? Son temas que a los impresionistas les van a interesar muchísimo. Y no solamente a los impresionistas, sino también a todo este grupo de fin de siglo en general. Piensen en Gustav Klimt, ¿sí? Piensen en Egon Schiele, ¿sí? Esta idea de la mujer, ¿no? Sensual, insisto, que se acaricia, ¿no? Ya es algo importante, es algo que le interesa. Y más, está muy bien tu pregunta, más en el caso de Renoir, que es un artista muy, pero muy conectado con las pinturas del rococó. Es decir, ¿se acuerdan de esa frase que citó a Boucher? Acuérdense las pinturas de Boucher, acuérdense las pinturas de Fragonard, ¿sí? Eran de un voltaje importante para la época. Bueno, esas son pinturas también que a Renoir le interesaron mucho. Ese carácter erótico, ¿no? de las obras, ¿sí? Entonces, la mujer sensual, provocadora, ¿sí? Yo diría que de una mirada religiosa, nada, ¿no? Al contrario. Es más, no hizo pintura religiosa, fíjense, Renoir. Monet tampoco. No, estos artistas, ¿no? Están viviendo la vida moderna. Muy bien, pasamos ahora sí a pensar un poquito la obra del maestro que tuvo durante varios años, Renoir, que se llamó Charles Gleyre, un artista académico, pero no tan académico, ¿sí? A estos artistas, ¿sí?, que tenían muy buena mano, que eran muy buenos docentes, que estaban muy preocupados por la docencia, pero que tenían a la vez sus críticas con el sistema, se los llamó los del just milieu, los del punto medio, justo medio, ¿sí? Los del milenio que están en la mitad, porque no son ni absolutamente clásicos, pero tampoco son absolutamente románticos, ¿sí? Hay un grupito ahí de artistas que por lo general se dedicaron a la docencia. Y ahí lo tienen a Gleyre con su Hércules a los pies de Onfala, una obra que estaba pintando mientras daba clases, ¿sí? Y conocía a este grupo de estudiantes. Pissarro, Sisley, Monet, Renoir pasaron por el taller de Gleyre. Ojo que uno se imagina un taller libre y era muy, muy estricto. El señor Gleyre aparecía vestido con corbata, con su galera, con su levita, ¿no? Amonestando o no a sus estudiantes. Pero lo cierto es que este cuadro muestra muy bien, ¿sí?, ese espíritu que tenía su maestro. Como pueden ver, una paleta fría, clásica, donde el dibujo está presente, ¿sí?, la estructura arquitectónica, los volúmenes, las pieles. Pero miren el tema. Se trata de Hércules, ¿no?, que fue engañado por Hermes y fue vendido a la reina de Libia, que lo trasviste y lo hace coser, ¿sí? Lo hace hacer trabajos, ¿no?, de criada, ¿sí? Está haciendo, bueno, esta mirada a la mitología, para nada, ¿no?, para nada, vinculada a la tradición neoclásica, donde la tradición mitológica servía como el relato, ¿no?, de una gran historia. Eso no es ser clásico, esto es lo que hacía justamente Gleyre. Tomaba la cuestión mitológica, pero para hacer un poco una suerte de humor, ¿no?, frente a estas obras. Bueno, ahí tienen un artista con una pincelada y un dibujo muy bueno, pero que no está de alguna manera alineado con la tradición clásica. Este fue el maestro de Renoir y de estos artistas durante mucho tiempo, pero guarda que Renoir fue el que más tiempo estuvo en este taller. Y tenemos una frase. La frase que vamos a escuchar no es de Renoir ni tampoco es de Gleyre, es de Gilles Neret. Gilles Neret es un historiador del arte francés que se dedicó al impresionismo, ¿sí? Si hay alguna duda sobre el impresionismo, llámenlo a Gilles Neret, que él tiene la posta, ¿sí? Y escribió muchísimos textos sobre el impresionismo. Entonces yo tomé un texto de Gilles Neret que cuenta algo muy gracioso entre el Renoir y Gleyre. Esto es lo que vamos a escuchar y leer ahora.
Usted pinta sin duda para divertirse, ¿verdad? Con esta pregunta de franca desaprobación, el académico Gleire encaró un día al joven Renoir que había ingresado hacía muy poco a su atelier de la Escuela de Bellas Artes. Claro que sí, respondió el discípulo. Y si no me divirtiese, créame que no pintaría. Renoir no vacila. Teniendo que escoger entre la representación de una flor o una idea, elige la flor. No es que desprecie los valores intelectuales que siempre entran en juego en la obra de arte, pero se pone, por temperamento, de parte de lo que vive, palpita y hace palpitar. En la flor, hasta en la más humilde y vulgar, está la belleza simple y eterna del mundo. Pinto para divertirme, eso es seguro, ¿sí? Realmente, cuando uno ve las pinturas de Renoir, notamos que realmente la está pasando bien, y eso se transmite en la obra, y eso lo podemos reconocer. Miren lo que dice Gilles Neret: entre una idea conceptual compleja o una flor, él elige la flor, porque la flor es algo totalmente cotidiano, pero que vive, que palpita, ¿sí? Puede transmitir ahí algo, ¿sí?, importante con una flor. Y esto es muy importante recordarlo, porque si bien los artistas de vanguardia, ¿sí?, lo atacaron muchísimo a Renoir, hay que reconocer que si los artistas de vanguardia pretendían que la obra transmitiese o diese cuenta de la vida, ¿no?, de lo que el hombre siente, de lo que el hombre palpita, bueno, hay que reconocer que en algunas flores, entre comillas, de Renoir, eso se logró, ¿sí? Eso se logró. Así que, interesante esta frase que pone un poco, ¿sí?, en discusión, que tensa la relación entre Renoir y sus maestros. Hasta aquí entonces esta década tan particular, ¿sí?, tan particular. El encuentro con Monet va a ser decisivo también, ¿sí? Vamos a dejar de ver estas mujeres que ocupan grandes superficies para hacer una obra muy parecida a la de Monet. Se iban a la Grenouillère, se fueron a Bougival, se fueron a Argenteuil. Es más, ¿se acuerdan que yo les dije que Renoir fue un artista que vivió, ¿no?, de prestado? Cuando Monet, ¿no?, heredó una pequeña herencia de su padre y se pudo instalar en Argenteuil, ¿quién le tocó la puerta y le dijo si se podía quedar unos días, una semana, hasta que las cosas se acomoden un poquito? Renoir, ¿sí? Así que bueno, ahí los tenemos ahora a Monet y a Renoir juntos pintando. Esto es la Grenouillère, ¿sí? Y mientras Monet miraba para ese punto que dijimos, el Camembert, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ese punto, él está pintando el caminito. Están uno acá y el otro acá, se pasan unos mates o unas croissants, no sé qué, van charlando, ¿sí?, y van pintando estos cuadros, ¿sí? Esta es la etapa ahora en que Monet y Renoir podrían ser confundidos por lo que pintan, pero ustedes que ya son expertos saben que si hay moños, que si hay ribetes, que si hay detalle en la pintura, ese es Renoir, ¿sí? Entonces, interesante esta etapa, ¿sí?, que es previa a la fundación del impresionismo, en que los artistas Monet y Renoir pintan juntos. Ahí tienen el Camembert, ahora se cambiaron de lugar, vos acá, vos allá ahora, ¿no? Entonces se pusieron a pintar, ¿no? Y es importante, por favor, recuerden esta reunión que está en Estocolmo, para poder ver cómo miró el Camembert, así se lo llamaba a ese pequeño punto panorámico, Renoir, y cómo lo vio después, al mismo tiempo, mejor dicho, Monet. Estoy haciendo un zoom, del zoom, y pueden ver el moñito, el gorrito, hasta pueden ver la trama que tenían los pantalones, esos pantalones rayados. Hasta pueden ver un perro dormidito, ahí. Hasta pueden ver los parasoles de las damas vestidas, ¿sí? En cambio, esto es importante, ténganlo en cuenta, para poder compararlo con lo que hizo Monet, que fue lo que vimos en el encuentro pasado. Acerquémonos un poquito, ¿sí?, al mismo Camembert. El mismo año, casi la misma tela, ¿sí?, que tenía como diferencia. Y bueno, para notar que la obra de Renoir tiene más detalle en la vestimenta, tiene más pinceladas. Si uno pudiese pesar las obras por las pinceladas, siempre la de Renoir pesa más, porque tiene más pinceladas. Monet trabajaba más rápido. Dale, Augusto, apurate, se nos va el tren. Y el otro seguía con las pinceladitas.
porque es mucho más informativo, ¿sí? Y si ustedes quieren Renoir que Monet. Pero la diferencia es notable, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos a Renoir. Este es Renoir, ¿sí? Los detalles, ¿sí? Y ahora miremos el detalle de Monet, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay. Así que ahora cuando vayan ahí a Estocolmo, cuando vayan a MoMA, ¿sí? Se hacen los cancheros y dicen, no, este es Renoir porque tiene más detalles, ¿sí? Muy bien. Pero es una etapa que, fíjense que si uno no los analiza, ¿no? Los podría confundir perfectamente. Renoir tiene mucha facilidad para pintar. No fue a la academia, pero tiene un virtuosismo con los detalles increíbles, ¿sí? Acá se posiciona, ¿sí? Debajo del puente del carrusel. Este es lo que está atrás de Renoir, donde está pintando, ahí ven las sombras incluso, de la gente que está cruzando el Pont du Carrousel, que es el que va al Louvre, a la plaza del Louvre, a la entrada del Louvre. Y allí está el Pont des Arts, ¿sí? Que es el que unía la École des Beaux-Arts con el Museo del Louvre. Que hacían muy tempranito los estudiantes de Bellas Artes, cruzaban el Pont des Arts para estudiar a los grandes maestros. Pero con una fidelidad casi fotográfica, porque esto no es cualquier río, esto no es cualquier puente, esto es París. Renoir nos pinta estos paisajes urbanos. 1867, estamos antes de 1874, de la fundación del impresionismo, y sin embargo ya está involucrando esas pinceladas, esas sombras azules, ¿sí? Este paisaje urbano que estrictamente es París. No es cualquier ciudad. Y aquí es donde el impresionismo se va a transformar en un arte nacional, porque el puente, los perfiles de los edificios, ¿sí? Todo esto es París, no es cualquier ciudad. Y eso es algo que vimos en el primer encuentro, ¿eh? Ahí tienen, ¿sí? Lo que estaba pintando, ¿eh? Renoir, el Pont des Arts, ese puente de la época de Napoleón, ¿sí? Ese puente donde todavía hoy algunos amantes juran, ¿sí? Sus amores con unos candados, ¿sí? Y de noche los vemos a veces con un cortafierro, tirando ese candado, ¿eh? Al fondo del Sena. Y allá atrás el Instituto, ¿sí? De París, ¿sí? Que ahí funcionó durante muchos años la École des Beaux-Arts, ¿sí? En ese edificio que está allá. Entonces por acá cruzaban y se iban, ¿sí? A estudiar tempranito al Louvre. Esto es algo que Renoir siempre miró, con mucho deseo. Pero es París, no es cualquier ciudad, ¿sí? Uno hoy ve que los artistas de paisaje pueden pintar cualquier ciudad, no hay ningún problema. Pero los artistas impresionistas pintan París. Este es el Pont Neuf. Ese Pont Neuf también, también de la época de Napoleón, pero un poquito más decorado, con esas exedras, con esos balconcitos hacia afuera, con esas iluminarias tan particulares. Ahí vemos la bandera francesa, el monumento de Enrique IV allá atrás, ¿sí? El perfil de los edificios tal cual como él los veía. Y la gente caminando con ese poder de sinestesia que tienen las obras de Renoir y de la mayoría de los impresionistas. Acuérdense que mientras Renoir está haciendo esto, Camille Pissarro está en Pontoise, pintando a sus campesinos en esas praderas, ¿sí? Esto es lo que va a hacer después, si ustedes quieren, Camille Pissarro en la década del 90. ¿Sí? Miren los detalles de las vestimentas, los personajes que están cruzando este puente. Está el policía, está el cartero, ¿sí? Están todos los miembros de la sociedad, ¿sí? A pleno sol, ¿no? En una ciudad limpia, una ciudad soleada. Nos podemos acercar y deleitar con los detalles de las pincelas del vendedor ambulante, el vendedor de flores, ¿sí? Es decir, están todos estos personajes y allá atrás el monumento, ¿sí? De Le Mans, que es el de Enrique IV. Digo esto, señalo esto, porque el impresionismo no pinta, insisto, cualquier ciudad. Hago este énfasis porque uno podría pensar que es cualquier ciudad. No, tiene que ser París, tiene que ser esto que lo hemos visto también en nuestro primer encuentro. Bueno, se vino la época, otra época difícil para Renoir, se va a instalar en Argenteuil con su amigo Monet y hizo este famoso retrato que ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la técnica del impresionismo? Bueno, ahí lo ven a Monet pintando sur le motif, pintar al aire libre, pintar frente al motivo, telas pequeñas. Bueno, esto es Argenteuil, ¿sí? En Argenteuil también estuvo Monet viviendo con su amigo, ¿sí? Igual que su amigo, pintó a su mujer, ¿sí? Y a unos, bueno, en esta época
todavía, bueno, sí, empezó a conocer a Lynn, pero sigue todavía con Liz Liguerot, que va a ser su primera mujer. Pero pinta esto que, ¿ven personajes allá arriba? ¿Ven personajes allá abajo? ¿Una pradera florida? ¿A qué les hace acordar? Claro, exactamente. Ahora, ¿en dónde hay más pinceladas? ¿En dónde hay más textura visual? ¿Sí? En la obra de, claro, de Renoir. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y en este caso hay que decirlo que si bien el campo de amapolas de Monet tiene una clara propuesta colorística, verde con rojo, esto no es algo que en este caso a Renoir le haya interesado mucho, pero la propuesta es realmente muy pero muy particular. ¿Sí? Es prácticamente la misma idea. ¿Sí? Porque comparten, ¿sí?, estos paisajes, comparten esas expediciones, y lo podemos ver. Pero Renoir no puede con su genio y quiere pintar sombreros con flores, quiere pintar mujeres coquetas, quiere pintar caballeros con sus rancheros, ¿sí? Es decir, quiere pintar la moda, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer en la superficie de sus obras, ¿no?, estos personajes. Entonces tenemos la etapa de Monet, pero enseguida vuelve a aflorar, ¿sí?, la figura que ocupa, como pueden ver aquí, un lugar importante, ¿sí? Y estas son las obras que van a estar expuestas en la primera muestra, ¿sí? Ya para 1874 la figura de Renoir está en las obras. ¿A quién habrá mirado que se quedó fascinado para pintar bailarinas? A Degas. Degas está en el grupo, pintaba bailarinas y dijo, yo también voy a pintar unas bailarinas, ¿sí? Pintó la parisina, ¿sí? Ahí apareció Aline, que va a ser después su mujer, la madre de los chicos, de Claude, de Jean, de Coco, de toda esa familia muy prolífera que va a tener Renoir, también. Y el palco, ahí también tenemos un retrato, ¿sí?, de Liz, ¿sí?, con un caballero que está mirando para otro lado. Estas tres obras estuvieron expuestas en el primer Salón de los Impresionistas. Ya pueden ver que el paisaje desapareció, ¿sí?, pero tuvo una etapa de paisaje importante. Sin embargo, para 1874, Renoir nos presenta figuras. Por eso les comento que no es que en la primera muestra no había figuras, en las primeras muestras había, pero es cierto que predominaba el paisaje de Monet, Sisley y Pizarro. Y en las muestras de 1877-78 ya sí estaban las figuras de los paisajes. Pero esto estuvo expuesto en la primera, ¿sí?, para que vean que era muy variado el repertorio. Me quiero quedar un ratito en esta obra del palco, porque otra vez es fácil de reconocerlo a Renoir por el deleite del tocado en el cabello, de los collares, las perlas, ¿no? Es un vestido precioso eso. Y además aparece la carita de Renoir, ese tipo de belleza en las caritas de Liz, que va a ser el motivo que se va a repetir prácticamente constantemente. Y además nos muestra algo muy interesante que ocurría en la ópera, ¿sí? La ópera era un lugar donde la burguesía educada podía ir a mirar un espectáculo, pero también iba a ser vista. Ir a mirar, ir a ser mirado, ¿sí?, entablar códigos también, ¿no?, de lo que decimos levantes. Es lo que está pasando acá. Este caballero no está mirando, ¿sí?, la obra, está mirando otro palco, ¿sí? Está hablando contactos. Ustedes saben que en esta época había unos códigos, ¿sí?, muy particulares. La dama con el abanico abierto, disponible. La dama con el abanico cerrado ya está ocupada, ¿sí? Es decir, este tipo de cosas están totalmente trabajadas. Y además en la ópera también había todo un circuito encubierto de la prostitución con esas pequeñas bailarinas, Hay toda una cuestión ahí con las ratitas blancas, como les decían a las bailarinas, donde los caballeros podían pagar abonos y asistir a los ensayos. Y si pagabas un doble abono, te podías sentar en el escenario, en los ensayos, ¿sí? Y esto está muy trabajado desde lo que es la cultura. Y esto es algo que Renoir, de alguna manera, muy tímidamente propone con esto de los binoculares. El binocular era un elemento icónico, era un atributo de la persona que iba, ¿sí?, justamente a la ópera. Ahí lo ven a Degas también con esta dama que también, ¿sí?, está con sus binoculares. Es como el celular de la época. Bueno, un binocular implicaba, ¿sí?, un ícono, un atributo, ¿sí?, de esta clase burguesa educada, ¿sí?, o de la alta burguesía que iba justamente a la ópera, ¿sí?
Renoir va a pasar un poco desapercibido en la primera muestra, esquiva las críticas, pero ¿sí? Ya para la segunda muestra ¿sí? Le van a criticar a sus desnudos. Fíjense que ya para 1876, la tercera muestra de los impresionistas, Renoir propone este desnudo al sol, donde logra algo maravilloso, que es algo en el que se va a detener durante unos cuantos meses, que es la luz que atraviesa un follaje y estalla en la superficie de sus protagonistas. Fíjense que ahí vemos un follaje, ¿sí? La luz ha atravesado, y esas manchas blancas que ven ahí es la luz que estalla sobre esas figuras. Como en una época dibujó muchos desnudos, Diana Cazadora, la dama del perrito que vimos antes, la construcción la sigue manteniendo, pero abre la pincelada, la abre, va perdiendo ¿sí? Las líneas de contorno para que esa pincelada evidente, bien a la manera impresionista, sea un estilo ya consumado. 1875 presenta esta obra dentro de las exposiciones impresionistas y fue, claro, muy criticada. Albert Wolff, así miren el hombre, Alberto Lobo diríamos, ¿sí? Fue el Polino de la época que en 1876, ¿sí? 1876, en Le Figaro, un diario de vanguardia, un diario que era bastante amable con las novedades artísticas, ¿sí? Escribió esto. Dios nos libre de Renoir. Este cuadro no es más que un montón de carne en descomposición en el cual las manchas verdes y violetas indican un estado de completa putrefacción. Hoy no podemos entender la mirada de este señor Wolff. ¿Dónde está el cuerpo que se pudre? Realmente, qué mal. O sea, esto de pintar con colores violetas y verdes, que eran las sombras coloreadas, que eran interpretadas por él. Ojo, esto duró poquito, ¿eh? Después, acuérdense, el matrimonio que va a haber entre los que consumen este tipo de arte y los impresionistas. Pero es cierto que las primeras críticas fueron tremendas. Ojo, y no solamente en los diarios escritos, en los chistes también los criticaban, ¿sí? A Renoir. Miren este. Pero caramba, ¿no son estos tonos los de un cadáver? Sí, por desgracia no he conseguido reproducir el olor. De Caribari. Acá, este es el diario de Daumier, ¿eh? Y los artistas, no es Daumier el que hace este humor, pero que sigue la línea de Daumier, se está riendo de los impresionistas, que lo representan, fíjense, como una especie de Rodin, ¿sí? El artista barbudo, y el burgués, fíjense, con una presencia importante, que opina sobre el cuadro. Pero a Renoir lo acusaron de pintar cadáveres. Fíjense, apareció en el otro texto, aparece ahora aquí. La idea de pintar cadáveres por los colores verdes y azules que aparecían en las sombras. ¿Sí? De todos modos, ¿sí? Esto no le importó demasiado a Renoir, ya el grupo había incorporado el nombre de los impresionistas. Y vemos la época gloriosa de Renoir, que es la del 70, donde pinta esto. El pintor de lo agradable siempre, el pintor de lo agradable, ¿sí? Estos jóvenes, ¿sí? Que se chamullan a las parisinas, ¿sí? Son fantásticos estos cuadros. Otra vez, este éxito de concentrarse en la luz que atraviesa el follaje y estalla en la superficie de los que integran la composición, en el piso, en el saco, en el vestido, el columpio, ¿sí? La niña que mira, ¿sí? Fíjense que están estos personajes incluso muy, pero muy amables, otro que se asoma en el diálogo ¿sí? Son realmente cuadros maravillosos. Una superficie muy colorida de una pincelada abierta con todas las características del impresionismo. Y se mandó una obra maestra. Si tuviésemos que elegir una obra de Renoir, ¿sí? Tenemos que elegir El baile de Moulin de la Galette, ¿sí? Es el cuadro más ambicioso, que fue producto de un encargo. Su amigo y miembro del grupo, Gustave Caillebotte, con quien va a trabar una amistad muy sólida, Renoir y Caillebotte fueron muy amigos, le dice, ¿por qué no me pintas un cuadro impresionista pero grande? Y se lo compró y estuvo en la propiedad de Caillebotte durante mucho tiempo esta obra. Es más, fue parte del legado de Caillebotte que va a dejar a la nación francesa. Cuando Caillebotte muere, ¿sí? En los 90, ¿sí? Deja, ¿sí? Una colección de arte impresionista al Estado francés, que lamentablemente el Estado francés va a rechazar 2 veces. Y después se va a arrepentir porque cuando los herederos de esta
de este legado empiezan a vender obras a los norteamericanos y otras cosas, se dan cuenta, che, algo está pasando que dicen, bueno, a ver, te aceptamos el legado. ¿Sí? Y ahí tomaron lo que había quedado. ¿Eso qué quedó? Piensen nada más, que eso que quedó fue el origen del Museo d'Orsay. El Museo d'Orsay se origina con el legado que Caillebotte hizo para los franceses. Y ya faltaban unas cuantas obras que se habían ido para Estados Unidos. ¿Quién fue el encargado? ¿A quién le dejó Caillebotte todas esas obras? A Renoir. Renoir, por favor, te pido, yo estoy mal, me estoy por morir, hacete cargo de esta colección, la quiero donar a los franceses. Acá tenemos una obra de los impresionistas, ¿sí? Y bueno, Renoir se encargó, ¿sí?, de que esta obra finalmente, de que estas obras lleguen finalmente, ¿sí?, al Estado francés. Y Renoir estaba muy interesado porque muchas de las obras de ese legado eran que las había pintado él. Esta, por ejemplo, ¿sí? Así que hay una historia también maravillosa, y otra historia que habla del origen del Museo d'Orsay como colección. Se origina con el legado de Caillebotte. Y esta obra pertenecía a él. Obra maestra, el Moulin de la Galette, ¿sí?, nos muestra este gusto por los impresionistas de pintar las diversiones, el ocio, el encuentro dominguero, ¿sí?, el coqueteo, las relaciones que se pueden dar en la ciudad. Pintar la música sin ver la música, porque la orquesta está en un costadito, y todos estos personajes entablando relaciones particulares en un todo. La luz que atraviesa el follaje y estalla en la superficie, una pincelada abierta, y esos muchachos, que podrían ser ellos mismos, ¿sí?, charlando, seduciendo, ¿sí?, a estas damas que fueron a bailar a una suerte, como diríamos hoy, de peña, ¿sí?, en los altos de París, ¿sí? Las niñas más pequeñas que charlan aquí en primer plano, ¿sí?, y esta pincelada abierta. Una composición muy dinámica, que nos cruza con diagonales en zigzag, si ustedes quieren, toda la obra, ¿sí? Una obra ambiciosa, insisto, que no fue pensada como una obra chiquita pintada al aire libre, aunque sí la quiso pintar al aire libre, pero se le volaba, bueno, finalmente la tuvo que terminar en su taller. Pero una obra grande que fue hecha, insisto, por encargo para Monsieur Caillebotte, ¿sí? Y una obra que tiene todos los detalles, ¿sí?, de los encuentros, esos colores pasteles, esos colores muy amables, esa pincelada rápida y esos detalles que lo evidencian a Renoir como un maestro de todo esto. Fíjense que no es una obra constituida a partir de la línea, sino que es una obra que está constituida a partir de las pinceladas, ¿sí? El elemento, ¿sí?, que constituye el elemento mínimo, el signo mínimo, es un trazo de pincel. Y esto es algo que, claro, hace al impresionismo. El impresionismo no pone tanto el énfasis en el dibujo, sino más bien en la pincelada, ¿sí? Maravillosa esta obra, estos encuentros donde, miren, van a encontrar, ¿sí?, besos, abrazos, seducciones, ¿sí?, y todo con una pincelada, como pueden ver, muy pero muy evidente, ¿sí? Cuando miramos, ¿sí?, a Renoir, ¿sí?, nos dan ganas de pintar, porque vemos estas manchas y digamos, yo también, sale cualquier cosa, pero ellos logran una tonalidad, unos colores, e insisto, es el pintor de lo agradable, ¿sí? ¿Qué problema puede tener esta gente, no? Bueno, entonces esto es algo que tiene que ver con eso. Ahora, el Moulin de la Galette no era así. Acá lo tienen el Moulin de la Galette pintado por Toulouse-Lautrec, parece otro boliche. Miren los vampiros que están yendo ahí, entró la policía, ya hay bardo ahí atrás, ¿sí? Bueno, esto es el Moulin de la Galette, pero visto por Toulouse-Lautrec, ¿sí? Y este es el Moulin de la Galette visto por Picasso. Es verdad, ya pasaron unos cuantos años, cualquier boliche en 15 años cambia. Pero quiero decir, insisto en esto de pintar lo agradable. Porque el Moulin de la Galette a lo mejor no era tan agradable como lo pintó Renoir, pero él nos muestra el lado agradable de las cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es más, no traje el Moulin de la Galette pintado por ¿quién? Por Corot, que también lo vimos en la década del 40. Así que el Moulin de la Galette se ve que fue un lugar que duró muchos años como centro de atracción de los pintores. Pero es cierto que, ¿qué hace Renoir? Te pinta lo agradable, ¿sí? Y en la década del 70 es donde encontramos, ¿sí?, ese Renoir maravilloso que elimina la línea de contorno y
pinta, fíjense, con trazos muy contundentes de óleo, casi como si fuese un pastel. Epa, ¿eh? Entonces, pintar con pastel, esas texturas que vemos ahí, ¿no? Están hechas con óleos, pero parecen como de pastel de crayón, ¿sí? Y una muchacha leyendo. Fragonard hacía muchachas leyendo en el siglo XVIII. Por eso, con una pincelada muy personal, con una pincelada impresionista, el tema, el contenido es muy similar. Esa pintura frívola del rococó de muchachas leyendo vuelve a ser retomada como tema por Renoir. Así que bueno, ahí vemos, ¿sí? Y claro, el impresionismo se volvió ya una marca de un grupo, ¿sí? La actriz y cantante James Amarie, que a Renoir lo volvía loco esta muchacha, ¿sí? Le hizo una cantidad de retratos hermosos e hizo este muy famoso que está en Moscú, donde la vemos con la pincelada impresionista, con la técnica impresionista. Pero la propia artista le dijo, bueno, está muy lindo, me encanta, pero séme uno más tradicional. Bueno, le hizo ¿sí? Al año siguiente, vestida con una paleta un poquito más controlada, ¿sí? Digo, era un estilo, pero guarda, era un estilo de avanzada. James Amarin no se bancó, por así decirlo, ¿sí? Este estilo, fíjense, tan colorido, tan abierto, hasta tal punto que le pidió que le haga el otro, un poquito más formal, ¿sí? Así que la tienen a la Mirta de la época, miren, ¿sí? Mirta hubiese colgado aquel, ¿sí? En su programa. Muy bien, ¿sí? Pero Renoir es un artista del color, del detalle, de una pincelada, como pueden ver, muy abierta, ¿sí? Donde el dibujo prácticamente desaparece. El gran bulevar, otra vez, ¿no? Y miren los detalles del carruaje, de esa familia que está cruzando la calle, de este muchacho sentado leyendo, ¿sí? Siempre detalles de la ropa y muy, pero muy luminoso, ¿sí? Gente que va a Bougival, gente que va a Chatou, gente de ciudad, practicando deportes, ¿sí? En el río. Es un artista maravilloso, ¿sí? Y cuando llueve, cuando se pone medio feo, se pone dentro de estos locales y pinta a la gente, ¿no? A los remeros y a las damas, tomando un aperitivo, ¿sí? Ahora, noten esta obra, por favor, 1879, estamos cerrando la década del 70 y algo va a cambiar. ¿Qué diferencia notan entre esta obra? Sobre todo aquellos que están más lejos por ahí son los más ideales para ver la diferencia que hay. Salud. Entre el almuerzo de los remeros y esta obra que veíamos antes, ¿sí? 1879. ¿Notan algo en la pincelada distinto? ¿En cuál tardó más? En esta tardó más, ¿no? Acá es más preciosista, volvió un poco al dibujo, ¿no? Es como que volvió un poco al dibujo de contorno. Es una obra impresionista desde el tema, ¿se acuerdan que hablamos del instante? ¿No? Ustedes cierran los ojos, abren y todos tendrían que haber cambiado de lugar acá, ¿sí? Bueno, el tema también, gente de ciudad disfrutando, ¿no? En el río. Ahora, noten ante todo que esta obra tiene un trabajo pictórico distinto. Vuelve un poco más al dibujo, vuelve a delinear un poquito más las formas, ¿sí? No deja de ser Renoir en sus detalles por la ropa, pero es cierto que tiene un control, una demora distinta. Y aquí, en 1880, 1882, esta obra también le llevó mucho trabajo. Bueno, en esta obra empieza a haber otro giro en la obra de Renoir. Y yo les traje un periodo entre 1880, 83, 84, en el que Renoir cambia la pincelada. Y esta obra está entre las dos etapas. Noten las dos figuras. Hay una que hizo primero y una que hizo después. Hay una que tiene una pincelada más abierta, el destello de la luz que estalla en la superficie, y la otra que está mucho más controlada, que hasta la podríamos recortar con tijerita, la podríamos separar con tijerita del fondo. Este es el cambio que está haciendo Renoir en los años 80. Esta pavada que le parece a muchos, marcó un cambio importantísimo, no solamente en la obra de Renoir, sino en la relación con el grupo. Las obras de este periodo permiten jugar con esa búsqueda que está haciendo Renoir. Miren, por ejemplo, aquí en esta obra que está en Londres, una obra de las más, es la que más se utiliza para explicar esto que les estoy comentando ahora.
los dos momentos. El momento de la década del 70, el momento de la década del 80. El momento donde aparece una pincelada nueva, mucho más controlada, mucho más lineal, y una pincelada todavía más abierta, colorida, ¿no? De toque. Ahí también se ven los paraguas, ¿sí? Las muchachas que están del costado derecho de la composición, la niña que nos mira, la que la contiene, la que tiene el aro, pertenece a un momento, pero la que está de pie con su canasto pertenece a otro. Aquella parte de la composición, ¿sí?, se asemeja más a lo que hacía en la década del 70, y lo que está haciendo esta muchacha con esa pincelada más controlada es lo que va a venir. ¿Lo ven? Es sutil el cambio, pero ese cambio es importante porque va a ser justamente que Renoir empieza a hacer este tipo de obras. 1884. Miren los volúmenes, la línea, la nitidez. Es como que todo se puso en foco. ¿Vieron con la cámara cuando ponemos el foco? Antes había un fuera de foco lindísimo. Ahora también es linda la obra, no digo que no, pero lo que sí notamos es que apareció el foco. Miren cómo lo explicó el propio Renoir. Hacia 1883 se produjo algo así como una ruptura en mi obra. Había ido hasta el fin del impresionismo y llegaba a esta conclusión, que no sabía pintar ni dibujar. Pintando directamente entre la naturaleza, el pintor no logra más que el efecto de la luz, deja de componer y cae en la monotonía más absoluta. Monet, Pizarro, sí, le dijeron, ¿cómo? Que no sabemos dibujar, que no sabemos componer, ¿no? Y ahí apareció un quiebre, ¿sí? Renoir, que ya tenía mucho éxito, ¿sí?, se permitió distanciarse del impresionismo. Ahora no hizo una revolución pictórica como la de Monet, más bien se cristalizó con estas figuras del dibujo. Hizo un viaje a Italia, se quedó fascinado con Rafael, con Tiziano, ¿sí?, con Miguel Ángel incluso, y vuelve a componer de manera piramidal, ¿sí?, con la paleta impresionista, pero notamos que hay una búsqueda del color, ¿sí?, una referencia, una cita, ¿sí?, a la tradición clásica del Renacimiento importantísima. Aquí es donde empiezan a aparecer algunos temas mitológicos también. Siempre muchachas desnudas, siempre figuras, pero son figuras que escapan, si ustedes quieren, a los intereses del grupo del impresionismo. Vuelve a trabajar la línea, vuelve a trabajar la composición, vuelve a trabajar los elementos más tradicionales, y va a citar a Rafael, muchísimo a Rafael, a Tiziano, ¿sí? Toma esos volúmenes de la tradición del siglo XVI para trasladarlo a sus desnudos. Incluso hasta a veces en la ropa, deja de mostrarnos una mujer moderna, y podríamos sospechar que esa enagua no necesariamente es de 1885, sino que puede ser una referencia a una tradición clásica. Vuelve al dibujo, vuelve a la línea, con una pincelada muy abierta también, yo no digo que no, pero es cierto que cambió, ¿sí?, cambió el espíritu de Renoir, ¿sí? También en esta etapa, ¿sí?, en los años 80, donde podemos notar, si ustedes quieren, esos vaivenes que hay entre el tema impresionista. Miren, por ejemplo, en Bougival, 1882, que está aquí más cerca mío, cómo ese fondo se empieza a controlar, ¿sí?, cada vez más, ¿sí?, que avanzamos con estas obras. Se controla la línea, se controla el dibujo, y esto es lo que va a pasar justamente con Renoir, ¿sí? Se pone más estricto con el dibujo. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta obra? Porque ahí está Vincent, Vincent entró en el grupo, se hizo amigo de toda esta gente por un tiempo, pero después también se va a apartar. Ahora, esa pincelada más abierta es, insisto, la que se transforma más en dibujo, ¿sí? Esto eran conscientes sus propios marchands, hasta tal punto que Vollard, ¿sí?, que fue uno de los marchands más importantes que tuvo, lo incitó siempre a volver al brillo, ¿sí? Es más, una vez Vollard, el marchand, apareció vestido de torero y le dijo a Renoir, retratame de torero con todas estas lentejuelas para recuperar ese brillo. Menos mal que esta obra está lejos, está en Tokio, ¿sí? Pero bueno, son esas obras por encargo, insisto, que Vollard le hacía hacer al viejo Renoir. Pero también es cierto que Vollard, fíjense, lo incentivó al retrato. Ya para la última década del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, Renoir un poco está en las manos de sus marchands, ¿sí?
van a ser Duranruel, el mismo que fue también Marchand de Monet, ¿sí? y Vollard, los dos representantes que más movieron la obra de Renoir. Pero atención, la movieron, la circularon, la vendieron en Nueva York, en Londres, éxitos rotundos en todos lados, pero también lo cristalizaron un poco al artista. Quiero decir, es un muy buen caso de cómo los intereses comerciales lidian con los intereses artísticos, ¿sí? El propio Duranruel le pidió retratos, ¿sí?, de la familia, donde pueden ver esa tensión que hay entre la pincelada impresionista y el dibujo que va a cobrar en la segunda etapa. No es algo malo, lo que digo es algo que podemos reconocer, ¿sí? Lamentablemente, ya para el siglo XX, Renoir va a perder motricidad en sus manos, va a tener también serias decepciones por el tema de la guerra, ¿sí? Sobre todo en 1914, su hijo va a participar en la guerra, esto lo va a afectar muchísimo, ¿sí? Sin embargo va a seguir produciendo, pero este tipo de obras, estas líneas, bueno, estas es todavía del siglo XIX, pero a esto es a lo que apunta, ¿sí? Esto dejó de ser la pincelada impresionista para hacer otra cosa. Por eso los dardos de los artistas de vanguardia van a apuntar acá. Esta pintura decorativa, esta pintura de desnudos, esta pintura agradable, ¿sí? Bueno, los artistas de vanguardia van a querer un compromiso un poco más jugado desde lo plástico y desde el contenido, ¿sí? Sin embargo, es un maestro de la forma. Acuérdense que no fue a la academia, no fue a la École de Beaux-Arts, se formó prácticamente en talleres y de una manera autodidacta, muy importante, ¿sí? La motricidad fina, la motricidad del control de los pinceles, ¿sí?, no lo afectó. Él pedía que le aten los pinceles a sus manos para poder seguir trabajando, ¿sí? Y se nota en este siglo cómo vuelve de alguna manera a recuperar esa suerte de nebulosidad que hay. Pero guarda que esto no es una intención, esto es una imposibilidad más bien física. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Nosotros en nuestro museo, ¿sí?, tenemos obra de esta etapa en que la forma vuelve a recuperar cierta soltura, pero sospechamos que no tiene que ver con la intención del artista, sino con una limitación, ¿sí? De todos modos son obras maestras de este periodo que estamos viendo aquí. Es un retrato muy bonito que está en nuestro museo, ¿sí? La mujer con sombrero verde, que no tiene dato, no tiene fecha de dato, pertenece a este último periodo de Renoir, ¿sí? Es una pincelada, ¿sí?, más bien ya no pincelada porque no es un pastel, pero que tiene esas características, ¿sí? Una intención de dibujo, pero resuelta con límites más que nada dados por la imposibilidad motriz, ¿sí? Muy bonito también de colores, porque combina esos verdes, que son unos verdes turquesas, unos verdes esmeraldas hermosos, con esos rojos que están por detrás. Pero pertenece a esta etapa en el que Renoir también sigue produciendo muchísimo, porque claro, los marchands podían ubicar todo esto en el mercado, ¿sí? Así que cuando vayan al museo, no dejen de ver esta obra y de vincularla con esta etapa, ¿sí? A ver, si nosotros logramos hoy, ¿sí?, reconocer en Renoir estos periodos, estamos hechos. Fíjense, un primer momento donde Renoir había pensado en dedicarse al retrato. Vimos ese retrato de William Sisley y de pronto el retrato de Romain hecha en el mismo año, 1864. Después pasamos al encuentro con los impresionistas, una etapa muy influenciada por Manet, esos retratos de cuerpo entero con fondo neutro, pincelada abierta, y después ese periodo con Monet. O sea, Manet y Monet vendrían a conformar ese segundo momento, ¿sí? En el tercer momento, que es la década del 70 concretamente, donde estalla, por eso yo lo puse bien grande el 3, fíjense, es el periodo más grande, es lo que tiene que ver con la época de oro de Renoir, ¿sí? Eso que le criticaron tanto, ¿no?, que parecen cadáveres, esa es la época gloriosa. Ahí tenemos los desnudos, ahí tenemos el Moulin de la Galette, y unas obras maravillosas, son muchas, hasta que en la década del 80, cuando empieza a decaer, por así decirlo, las muestras colectivas del impresionismo, porque se la pasan haciendo obras, exposiciones individuales, ahí tenemos la vuelta de la línea, ahí se puso la gorra un poco, y se peleó con el grupo un poco, ¿sí? Ahí porque acusó a los impresionistas, ¿no?, de no saber dibujar, de no saber componer, ¿sí?
Y en el último periodo, la forma blanda se recupera, pero notamos que no es una forma blanda que vuelve a esto, es una forma blanda distinta, de un hombre grande, de un hombre que está tratando de mantener esos contornos del periodo del momento 4. Pero no lo logra, sin embargo, son obras muy lindas, muy buenas también, pero son otros periodos. Si nosotros reconocemos esto y entendemos a Renoir como un artista que fue un pintor de lo agradable, pintor de figuras, y un artista muy vinculado a los deseos y a los intereses de la burguesía, captado también en sus últimas etapas por sus marchands, creo que estamos hechos, estamos como muy completos. Y podemos pensar en la diferencia que hubo entre un artista como Monet y un artista como Renoir hasta ahora. Nos quedaría el encuentro que viene para cerrar este módulo, si tienen ganas, conocer la obra de este otro artista, para buscar una tercera posibilidad en cuanto a biografía, una tercera posibilidad en cuanto a elección de temas, y un desafío muy grande, que es tratar de separar al artista de su obra. Porque cuando conozcamos la obra de Degas, nos vamos a quedar maravillados, pero cuando lo conozcamos a él, nos vamos a decepcionar muchísimo. Yo tenía un gran profesor, y que sigue siendo un gran profesor de psicología del arte, que se llama Fernando Silverstein, ¿sí? Un gran profesor rosarino, ¿sí? que muy amigo de Miguel Ángel Muñoz también. ¿Sí? El profesor Silverstein nos enseñó algo fabuloso en esa materia que es psicología del arte, era a entender cómo hay que separar, ¿sí? la obra de la biografía del artista. ¿Sí? Cuando uno analiza la obra, cuando uno analiza una obra de arte, la quiere analizar, la biografía del artista es importante tenerla en cuenta. Y muchas veces nos decepciona. El profesor Silverstein es amante de la música y no podía creer que los mejores interpretantes de Chopin eran todos nazis. Entonces no podía soportar eso y investigó muchísimo cómo afecta ese conocimiento de la vida privada, de la vida política, ¿sí? en la obra. Entonces, esto nos va a pasar también con Degas. Es despreciable las declaraciones de Degas, ya me adelanto, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos las bailarinas, ¡wow! ¡Qué pintor! Entonces, la biografía de Degas nos va a llevar a ese desafío, ¿sí? A conocer a un artista que fue, e incluso llegó hasta arrepentirse de cosas que ha hecho y que ha dicho, ¿sí? Pero ya fue demasiado tarde, ¿sí? Entonces, ya lo ven ahí con esa cara de vampiro que tiene, no puede tener muchos amigos este señor. ¿Sí? Bueno, Degas es un artista increíble, ¿sí? Pero que tiene ese desafío. ¿Sí? Los invito a cerrar el curso de impresionismo conociendo, ¿sí? la obra de este personaje. ¿Sí? Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a lo que vimos hoy. Hemos leído un poco de la vida de Degas en lo que mandaste. Ah, bueno, y ahí aparecen algunas declaraciones, ¿sí? Se peleó con todo, con Pizarro, bueno, con Toulouse-Lautrec, ¿sí? Bueno, en fin, lo vamos a comentar esto un poquito el encuentro que viene, ¿sí? Muchísimas gracias. Buen fin de semana largo, ¿sí? Descansen, y nos vemos entonces el próximo. A ver. Te vas a tener que hacer algo.